Buenas tardes. Esta grabación la tenía en la cabeza hace tiempo y quería dirigirla. Estaba hecha pensando en las personas o las entidades que tienen responsabilidades en la gestión de puertos deportivos de nuestro país, ya sean personas del ámbito privado como del ámbito público. Bueno, se trata de algo que a mí personalmente me parece preocupante, que es el hecho que ya ha comenzado a darse en nuestro país, consistente en la prohibición de que los usuarios de los barcos trabajen en las zonas de carenado o en las zonas de mantenimiento de las embarcaciones. A mí me parece una cuestión contradictoria que es importante atajar y sobre todo razonar. En primer lugar, me parece un reflejo espontáneo, digamos, autogarantista, pero poco reflexivo, en el sentido de que la mejor solución, y más en el ámbito de los puertos deportivos, que son ámbitos de ocio, es prohibir o limitar el uso de las instalaciones y de la disponibilidad de los barcos en cualquiera de los lugares donde estos se encuentren. Pero en mi caso, en un congreso que se hizo en el año 2012 en Bilbao sobre siniestros marítimos, conmemorando el hundimiento del Titanic. En aquellos años también estábamos hablando mucho del naufragio del Costa Concordia, y en aquella ponencia que yo presenté en el congreso, titulada y centrada en seguridad en puertos deportivos, yo hablaba de la siniestralidad en los puertos deportivos, y para ello había documentado un estudio durante varios meses que se había realizado en las costas del Atlántico español, incluidas Canarias, y también y sobre todo en las costas del Atlántico de Francia, que como sabemos es un país de referencia en este ámbito. Bueno, en las conclusiones de aquella ponencia ya quedaba claro y era bastante evidente que la siniestralidad de importancia en los puertos deportivos no se daba en las zonas donde se realizaba el mantenimiento de los barcos, sino precisamente en los pantalanes, en los pontones, en los muelles, porque el accidente más preocupante de los puertos deportivos era la caída del hombre al agua dentro del puerto, y a veces tenía consecuencias fatales cuando estas caídas se producían de noche, en aguas frías, personas que estaban solas, personas de edades relativamente avanzadas, ¿no? Esta es una primera reflexión que yo creo que es importante a tener en cuenta. ¿Es o no es verdaderamente importante o preocupa una posible siniestralidad en la realización de los trabajos de carenado en los barcos de recreo en este tipo de ámbitos? Una cuestión muy importante también, que yo creo que en este caso hay que señalar de manera especial, es el hecho en sí mismo de que el mantenimiento de la embarcación a cargo del propio armador y de sus colaboradores redunda en beneficio del estado del barco, del conocimiento del barco y finalmente de la propia seguridad del barco. Esto es algo de todos conocido, y además hay que señalarlo de manera especial, porque de alguna manera el limitar el acceso a la persona que va a realizar el mantenimiento de su propio barco es contrario al conocimiento de la embarcación y al alcance que esta persona tiene de su propia embarcación, que a veces tendría en este supuesto que delegarlo en manos de terceras personas que no siempre van a ser las personas que mejor van a realizar el trabajo en un momento determinado, ¿no? Por otro lado, una tercera cuestión que yo creo que es también muy importante es el hecho en sí mismo de que el objetivo del puerto deportivo es el uso y el disfrute de las embarcaciones de recreo. Es un espacio destinado al ocio, a la evasión, al contacto de las personas con el medio, con el mar y con los barcos, y a la convivencia. Por lo tanto, los gestores de los puertos deportivos tienen que velar porque estas instituciones sean, en la medida de lo posible, asertivas, sean permisivas, sean tolerantes con el comportamiento de las personas, incluso con los errores, y sobre todo que tengan mucha paciencia y que tengan la ilusión necesaria para compartirla con estos usuarios de los puertos. Por lo tanto, hay que decir por último que de alguna manera una medida coercitiva o que limite el acceso de las personas a estas zonas de carenado
limita y va en contra de los derechos de estos usuarios en los puertos deportivos. No creo yo que se le pueda dar el mismo tratamiento a una zona de trabajo profesional en un puerto de pesca o tal vez en un varadero de grandes puertos o un ámbito portuario profesional a lo que ocurre en un puerto deportivo donde realmente el seguro de responsabilidad civil del barco y el propio seguro del puerto se van a hacer cargo sin ninguna duda y sin ningún problema de cualquier pequeño incidente que se dé en una zona de carenado. Por lo tanto, en fin, yo animo a todas las personas y a todas las entidades que tengan responsabilidades en este ámbito, que tengan en cuenta estas razones y que no incurran en lo que a mi modo de ver es un error bastante lamentable. Muchas gracias. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains